Buen día, soy la psicoanalista Rosa María Mejía Luna, con mucho gusto de estar con ustedes para compartirles otro tema tan interesante sobre la formación de la personalidad y como continuación a los temas anteriores que van muy relacionados precisamente al conocimiento y las causas que nos ocasionan una crisis de identidad, una baja autoestima, esos rasgos suicidas o esa personalidad envidiosa o la envidia como la conocemos, tanto que la podamos detectar. Esos temas son los que hemos manejado anteriormente: una baja autoestima, rasgos suicidas, crisis de identidad, envidia y gratitud, y con el tema de hoy, que es amor y odio. Toda esta información que les estoy compartiendo está basada en la investigación teórica y práctica de los grandes estudiosos del psicoanálisis. Y como les comentaba anteriormente, las aportaciones que les estamos haciendo por este medio pues han sido de diferentes autores. El anterior fue de Melanie Klein, en base a la formación del psicoanálisis en sí que estamos aportando. Es una teoría psicoanalítica de Lacan, donde sus investigaciones están basadas más que nada en lo simbólico, en lo imaginario y en lo real. Y para introducir un poquito a Winnicott, que es el con el que vamos a trabajar hoy, les voy a leer un poquito de su teoría y sus investigaciones, donde se encuentra en el ser humano los factores que alteran la personalidad o las crisis de identidad, creando un falso ser. Para Winnicott, en sus investigaciones pudo comprobar que una madre suficiente buena y que pueda ser cómplice de la omnipotencia del bebé va a generar un verdadero ser y puede ser el facilitador a un desarrollo de madurez emocional. Y lo contrario a estas alteraciones en cuanto a la relación que existe entre la madre y el hijo. ¿Y por qué les digo esto? Porque precisamente todas estas investigaciones han podido demostrar que en los primeros 9 meses de vida es donde se consolida, se distorsiona o se transforma en sí la personalidad. Y ahí es donde está íntegro o está el bebé listo para empezar a absorber patrones y percepciones a través de los sentidos, y además todas las emociones que percibe, como les comentaba anteriormente, donde se estructura precisamente los registros que más adelante y a través de nuestro desarrollo fisiológico y emocional se van a estar presentando constantemente como emociones atemporales en espiral. Lo no elaborado o lo buen elaborado que se vivió esas primeras etapas son los que van a conformar nuestra normalidad o nuestra patología en el desarrollo de las relaciones de objeto, ya que la madre es el primer vínculo de relacionarnos objetalmente. Como lo decía Melanie Klein, es la que consolida un yo fortalecido o una autoestima baja. En Winnicott lo va a marcar como un falso self o un verdadero self. Entonces depende de la relación y de la percepción y de lo que permita una madre benevolente o consentidora, permitirá y fungirá como un facilitador del desarrollo de la madurez de una madre suficiente buena, que a través de su mirada, de su voz, de sus caricias, va a registrar como un dique, como una esencia de nuestro ser para incorporarnos más tardíamente en el medio social. Y este registro inconsciente de armonía permitirá sentir
la ternura y la aceptación de lo que es el verdadero amor. Y las variaciones y las alteraciones son las que van a generar el odio. El odio, la desconfianza, la envidia, como mecanismos de defensa y mecanismos competitivos hacia introducir hacia nosotros mismos eso que está afuera y que no lo podemos introyectar. Entonces la madre es el punto elemental del desarrollo en todo ser humano, es el contacto primordial, y que ojalá que esta teoría y estas aplicaciones nos puedan ayudar para poner en práctica grupal lo que se hace en psicoanálisis individual. Que estas herramientas de la psicobioenergética entre el pensar, sentir y hacer armoniosamente a través de estas teorías el conocimiento y la aceptación de que quizá no fue tan mala la información o la formación que tuvimos en nuestro primer desarrollo, sirva para liberarnos, aceptar, perdonar y cambiar lo que podamos cambiar o entender o aceptar o renunciar a un falso self que se formó para complementarnos y para protegernos de las agresiones o de las fantasías principalmente. Acuérdense de los temas anteriores donde estamos manejando y acentuando que precisamente las alteraciones de la personalidad se establecieron en las fantasías de lo que se vivió en ese momento en las primeras etapas del desarrollo. Bueno, para introducirnos con Winnicott, Donald Winnicott escribió El cuidado materno dentro de su investigación, donde fundamenta toda esta relación en 1958 a 1965, donde él dice que coincide el desarrollo emocional del niño incluido dentro de una unidad. Acuérdense que en el tema anterior precisamente comentábamos que el cambio del bienestar que se está dentro de la madre en esa gestación de esos 9 meses que están de integración y de plenitud, donde no hay carencias, al nacer empieza a haber esta necesidad de demandar primeramente las necesidades fisiológicas, y uno de los primeros sentidos es el llanto. A través del llanto intentamos tratar de conseguir lo que antes en el vientre no necesitábamos. Y otro de los segundos factores primordiales en la infancia que van a constituir nuestra personalidad, pues es la alimentación. Ahora, después de nacer, ya no es como en el vientre, que era automática y armoniosa en la medida, y la defecación y todo el desarrollo fisiológico se daba armoniosamente, sin demanda. Entonces, al nacer, esta demanda de alimentación y a través del llanto, la atención, son lo que nos van a conformar a través de las fantasías ante la demora o la buena atención que recibimos de nuestra madre. Es lo que nos va a conformar una personalidad madura o inmadura, o una personalidad muy frágil, formando un falso self como protector. Entonces dice Winnicott, retomando a Winnicott, dice que esta relación madre-bebé y el ambiente mediatizado por la madre es el factor preponderante en la estructuración psíquica del niño, y también define la etiología de la enfermedad y la naturaleza del conflicto. El peso de la función materna es tan intenso en Winnicott que de la magnitud de su perturbación dependerán los distintos grados de patología resultante, o las variantes o las deficiencias de nuestra personalidad.
Las categorías vinculadas a lo innato se refieren a una indefensión natural del niño al nacer, como un ser desintegrado, sin diferenciación de un yo, no yo. Entonces el niño empieza a ver a la madre como una extensión de sí mismo. A la vez, Winnicott reconoce una tendencia al desarrollo que comprende las funciones perceptuales, la motilidad y los instintos. Y recuerden que los instintos de inicio de la naturaleza del ser humano siempre van a ir paralelos a través de la alimentación, que es el instinto de vida, y la negación a la alimentación o la variación o la alteración o las fantasías alrededor de la alimentación, pues van con una fuerte punción de instinto de muerte. Entonces todas las variaciones en cuanto a la alimentación en nuestro desarrollo fisiológico y mental siempre van a estar relacionadas precisamente a estos primeros relaciones madre y bebé en cuanto a la alimentación. Bueno, entonces Winnicott habla como que describe esta primera relación como el núcleo verdadero del self. Entonces, para Winnicott, esta primera relación de estas dos pulsiones de vida y muerte a través de la alimentación es lo que forman el verdadero self o la verdadera personalidad. Pero las alteraciones y la variación es lo que va a conformar. Más adelante no lo va a explicar Winnicott en cuanto a cómo se forma el falso self como mecanismo de defensa. Dice Winnicott que también habría en el bebé como un factor innato una capacidad de alucinar algo que calme sus necesidades y que debe ser llenado por la madre de la manera más adecuada posible. Entonces quiere decir que dentro de estas fantasías y al no recibir la alimentación o la atención de la madre, también se caen las alucinaciones. En interacción con esta situación primaria del niño en el polo ambiental está la madre cumpliendo su función de holding, es decir, el sostén que la madre al dar estos alimentos es un calificador y un elemento importantísimo en el núcleo verdadero, en la manera que la madre nos sujetó, nos sostuvo, nos acarició, nos vio o nos habló. Winnicott describe como una función fisiológica, física y emocional. La madre debe funcionar como un yo auxiliar del niño. Si el sostenimiento es exitoso, la criatura viene como una continuidad existencial de la madre, mientras que si falla, el bebé tendrá una experiencia subjetiva de la amenaza que obstaculiza el desarrollo normal. Esta teoría es la base de la clasificación psicopatológica en el falso self y también en el verdadero self. La falta de un sostenimiento adecuado por parte de la madre provocará una alteración en el desarrollo, o una variación o una confirmación, y se crea una cáscara a expensas de la cual crece el individuo, mientras el núcleo, que es el verdadero ser, permanece oculto, sin poder desarrollarse. En su artículo de Fenómenos Objetivos Transicionales de Winnicott en 1951, enriquece la teorización del vínculo madre-bebé, planteando que la madre coloca el pecho real justo ahí donde el pequeño se haya dispuesto a crear y lo hace en el momento apropiado. Esto produce en el niño una ilusión de omnipotencia en el que el pecho
es sentido como una parte propia del cuerpo. Al repetirse continuamente la experiencia, el ser verdadero cobra vida por la fuerza que la madre le da cuando cumple las expresiones omnipotentes del niño. Se crea así entre ambos un espacio de ilusión. En una etapa posterior, la madre debe ir desilusionándolo progresivamente al niño para que éste pueda adquirir contacto con la realidad. Es decir, que para Winnicott es importante que la madre sea cómplice de esa omnipotencia, de esa fantasía del bebé, cuando está gratificado y está como complementado, porque hasta cierto punto esa fantasía lo hace, de estar amamantado por el pecho, lo hace regresar al vientre materno donde todas sus necesidades fueron satisfechas. Entonces, continuando con Winnicott, dice que el falso self surge con la incapacidad materna para interpretar las necesidades del pequeño. Esto es importante porque Winnicott describe al desarrollo del falso self a expensas del verdadero self y adscribe al desarrollo del falso self a expensas del verdadero self una amplitud en la escala psicopatológica que va desde sensaciones subjetivas de vacío, de futilidad y de irrealidad, hasta tendencias antisociales o psicopatías, caracteropatías y también psicosis. Problemas como el fetichismo, el robo, la pseudología fantástica, etcétera, etcétera. También son considerados como resultados de una alteración de la constitución del espacio-ilusión de los objetos transicionales por fallas de una adecuación materna en cuanto a la alimentación. Entonces, por eso es importante, y estamos remarcando todas las desviaciones que se presentan a través del desarrollo en el ser humano en cuanto a la alimentación. Las variaciones y las que van desde una anorexia a una bulimia, todas esas están relacionadas precisamente al registro interno que tenemos de la primera relación de objeto en cuanto a la demanda de una satisfacción fisiológica como es la alimentación. Y continuando con la teoría de Winnicott, dice que el conflicto psíquico resulta de la lucha entre la necesidad del desarrollo verdadero inherente a la naturaleza humana y una deficiencia materna que lo inhibe y lo deforma. Es interesante destacar que Winnicott crea una categoría teórica nueva, un tercer espacio psíquico de ilusión y transición, donde un espacio intersubjetivo donde la madre provee los elementos de la realidad con que el bebé podrá construir la imagen psíquica del mundo externo. Y se crea así una interacción compleja entre el mundo externo y la realidad psíquica. También es importante subrayar que la fantasía omnipotente del niño precede a la objetividad y luego se podrá integrar dicha fantasía con aspectos de realidad externa, siempre que la madre pueda crear y adecuarse al espacio de ilusión. Habría una parte de la personalidad del niño encargada de llamar el ámbito que existe entre la alucinación y la realidad. Y una de las formaciones entre amor y odio que se forman precisamente en este vínculo, en el primer vínculo de relación objetal, es precisamente la agresividad, que surge como una reacción a la frustración producida por la falla materna y que se expresaría la esperanza de ser comprendido y amado.
Entonces, ante esta ausencia de ese deseo o esa alucinación de ser abastecido o ser atendido o ser acariciado o ser escuchado o ser alimentado, va como agresión, va a crear siempre la esperanza de ser comprendido y ser amado. Entonces, ante esta carencia, él va a demandar ser comprendido y va a demandar ser amado. La buena relación con una madre va a formar una personalidad madura en el que al sentirse amado y sentirse comprendido, automáticamente lo va a otorgar. No lo va a continuar demandando a través de todo su desarrollo, sino que lo puede otorgar. Entonces es ahí precisamente donde nosotros podemos ir a investigar, explorar, aceptar, confrontar, ¿por qué no? Y llorar esas carencias para poder liberar el espíritu atrapado con ese falso ser que nos pueda permitir que de alguna manera, bien o mal, sí fuimos aceptados, sí fuimos queridos y sí fuimos, quizá no como hubiésemos querido, pero en la medida de la aceptación de que únicamente recibimos lo que nos podían dar y no se cumplieron las exigencias de nuestra fantasía de omnipotencia, de formar un todo con la madre y ser el único. Y este es otro de los factores precisamente que se presenta cuando no somos hijos únicos, sino que a través de los hermanos empieza también la envidia, la competencia y la rivalidad, ¿no? Entonces esta situación que no nos va a permitir otorgar o encontrar en nosotros mismos ese amor, esa comprensión, esa benevolencia, esa bondad, esa gratitud de lo que recibimos y que tuvimos que compartir con los demás por el proceso o las fallas que tuvimos o recibimos al fantasear una madre benevolente, comprensiva y como una extensión y cómplice además como una extensión de nosotros mismos, es decir, como si la madre nos perteneciera, como de la misma manera que cuando estamos en el vientre de la madre, todo ser humano no concibe una división o una separación del que provee todas las necesidades, sino que es una extensión del ser humano. Pero al nacer nos encontramos con esa fragmentación, esa ruptura en la que hay que luchar por obtener lo que antes se nos daba otorgado automáticamente. Entonces, en estas fantasías, en esta omnipotencia, es donde va a haber la fragmentación, la debilitación, la baja autoestima en cuanto a este tipo de relación madre-hijo que no cumplió las expectativas de las fantasías y la alucinación de del grito de necesidad en la que estábamos pidiendo que se nos cumplieran nuestras necesidades en un momento fisiológicos y que más tardía se convierten en emociones, en partes o rasgos de nuestra personalidad y que nos van a ir acompañando a través de toda nuestra evolución como insatisfechos y haciendo síntomas que no nos van a llenar, que no nos van a satisfacer y que de lo contrario pueden convertirse en destructivos y que alteran el bienestar y la estabilidad de nuestro propio ser. Y continuando con la teoría de Winnicott, dice que la relación madre-bebé tiene el mérito de construir. Habría, a nuestro juicio, una descripción un tanto naturalista de las necesidades del niño y de las vicisitudes del vínculo. Esto resulta sensato a nuestra comprensión directa. El bebé se nos muestra débil e indefenso al nacer, y es tarea de la madre cuidarlo con amor y eficiencia. La experiencia pediátrica de Winnicott
previa a su formación analítica, avalaría estas observaciones como él mismo lo manifiesta en toda su teoría. Ahora bien, se podría cuestionar el hecho de que la experiencia perceptual y sensible sea tomada sin más como verdadera, tanto desde el punto de vista de las percepciones del bebé como de la madre, también las de quien teoriza el vínculo entre ambos a través de una observación directa. Y Winnicott plantea que muchas veces la hipótesis científica no están de acuerdo con el sentido común. Ilustra esta diferencia entre la observación cotidiana y la hipótesis científica, y entre dos posiciones epistemológicas, la del sentido común y la del insentido común, como en el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo que pone Winnicott. Dice que cuando observamos una puesta de sol tenemos que hacer un gran esfuerzo para suspender abruptamente el proceso natural de nuestra percepción, que registra una puesta de sol y es incapaz de registrar otra, y sobreponiéndonos momentáneamente a ella, poder entrever qué es la nave espacial en la que nos cesamos de dar vueltas y más vueltas, las que se mueve y no el sol, como lo hacen ver. Querrámoslo o no, nuestros sentidos, en otras palabras, tenemos que lograr y desplazar momentáneamente la visión del mundo hacia la realidad. Este sentido común lo pone Winnicott como ejemplo de que no todos percibimos un amanecer o una realidad visual, aunque el sol sale todos los días y podemos verlo a la misma hora, jamás va a ser el mismo sol. Y él lo dice y él lo complementa o lo pone como ejemplo de que cada uno de los seres humanos va a ver a su madre totalmente diferente. Aunque una madre tenga 10 hijos y aunque sea la misma madre para los 10 hijos, jamás va a ser la misma madre para cada uno. Cada uno va a vivir una diferente imagen, un sentido común y una percepción totalmente diferente en cuanto a la relación del primer objeto, que es la madre. Entonces, esto Winnicott también lo maneja como la base de la autoestima, esta desvalorización en cuanto varios hermanos o varios hijos de la misma madre va a crear una competencia y una rivalidad en la que siempre vamos a querer conquistar o ser el mejor o llamar la atención para que la madre sea única y exclusiva para nosotros, como esa madre benevolente y buena y generosa, como el sol que sale todos los días, esté con nosotros siempre para otorgarnos esa luz, esa brillantez, ese calorcito. Y entonces Winnicott nos argumenta que tengamos que ser benevolentes y que entendamos un poquito más que esos registros que se basaron en una fantasía, en una alucinación de introyectar o ser parte, o que la madre es parte de nosotros mismos y es una prolongación o un auxiliar del yo complementado para satisfacer todas nuestras necesidades día a día, no era como nosotros la hubiésemos querido ser. Entonces habla de esta relación principalmente del primer objeto, donde se va a encontrar la esencia del amor y el odio a través de estas fantasías creadas del cuidado y el otorgamiento de la atención del primer objeto que nos atiende. No necesariamente puede ser la madre,
sino puede ser el que nos otorga este sostén, el sujetarnos o el alimentarnos, el que fungió como esta parte o extensión de nosotros mismos. Y todas las fantasías que se crearon alrededor de esta relación de objeto es lo que nos va a permitir pasar íntegros o desintegrados a un medio de relación objetal externo, con un falso self, como lo llama Winnicott, o con un verdadero self, en la medida que lo aceptemos, lo reconozcamos, nos liberemos y liberemos a esa proveedora, a ese primer objeto, a ese primer pecho que nos otorgó un bienestar y un placer y que no pudo continuar o se alteró o se desvirtuó por las diferentes situaciones ambientales en las que nos encontramos en este primer desarrollo de los 9 meses del ser humano. Se nos acabó el tiempo, continuamos con en el próximo programa con más temas sobre estas primeras etapas de la vida que me parecen elementales reconocerlas, que se trabajan adentro en el psicoanálisis o muy cerrado en terapia individual. Entonces es la exploración y la investigación precisamente de los factores que a través de la personalidad a veces no nos dejan tener una paz, una tranquilidad, un bienestar, una armonía que es lo que buscan las herramientas de la psicobioenergética y en estos programas en Radio Esencia y a través de Vivecale. Esperamos continuar con más temas de estas primeras etapas en los próximos programas. Que tengan buen día.